Hoy llegué a la ciudad donde prácticamente todos los argentinos vacacionan, Villa Carlos Paz. Me la recomendaron 1000 veces, pero tenía que venir a comprobar si realmente es tan hermosa como dicen. Y por supuesto, probar sus alfajores, su comida y ese fernet que aquí nadie perdona. Y al final del video te voy a decir si vale la pena venir o si es una ciudad que está sobrevalorada. Agarra asiento, porque lo que vas a ver hoy te va a sorprender. Queda demostrado de que yo no vuelvo a Villa Carlos Paz. Nos quedamos aquí totalmente quietos. Yo me pregunto, esta vaina en algún momento se habrá caído. Este reloj era el más grande del mundo y hay un lugar especial que es como la bienvenida de Villa Carlos Paz. Me quedó con ese mal sabor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En nuestro recorrido por Argentina nos encontramos con esta ciudad. Esta es la ciudad donde la gran mayoría de argentinos viene a vacacionar. Estamos frente a este lago, el lago San Roque. Curiosamente, este es un lago artificial que fue construido en 1890. Bueno, este lugar se ve bastante interesante, está bastante tranquilo, mucha familia viene a poder disfrutar. Incluso, miren, hasta hay un lugar para poder cargar. Lo malo es que no tiene USB tipo C, solamente tiene USB normal. Hay mucha gente que también está en el lago bañándose un poco y amerita estar en el lago porque el calor es insoportable en este momento. Literalmente el sol nos está cayendo en la cara. Vamos a recorrer un poquito de las calles de Villa Carlos Paz y también vamos a probar su comida típica. ¿Qué es lo que se bebe aquí en Córdoba? ¿Cuál es la bebida favorita de los cordobeses? Algo me dicen que puede ser el fernet. ¿Será? El fernet. Sí, de hecho que sí, el fernet fue una bebida medicinal y que ahora se utiliza para poder alcoholizarse, pero el fernet no se toma solo, sino se combina con Coca-Cola. Había visto estas bicicletas que la gente estaba paseando, yo pensé que eran bicicletas propias, pero aquí veo varias estacionadas. Se ve curioso porque acá tú puedes estar adelante y el conductor puede manejar ahí atrás. Ahora sí, a pasear estos carritos que están interesantes, miren. Se pedalea de esta manera, con la ayuda de Sara estamos pedaleando. No sé si estamos en contra, no sé si tenemos que ir para un lado, para otro lado, pero está lindo, está simpático. Miren, ahí está la privilegiada, disfrutando tu posición de reina. Vamos a intentar llegar a donde se pueda, hemos alquilado solo 15 minutos, así que toca que le meta quinta. Ahora yo voy a ser el princeso. Oye, bonita la vista, ¿eh? Desde acá. La gente está tomando su matecito. Cansa esto de estar manejando, pero ahí está. Dale duro, dale duro. Esta es la vista que uno tiene. El privilegio de tener una buena vista. Primera fila. Bueno, ahora ya estamos en la parte del centro, en la avenida Sarmiento. Acá ya la cosa se vuelve más transitada porque hay bastante comercio. Y hay un lugar especial que es como la bienvenida de Villa Carlos Paz. En un momento vamos a llegar. Es un reloj muy curioso, es el reloj cucú que cada cierto tiempo sale el pajarito a cantar. Justo frente al reloj cucú, que es parte icónica de Villa Carlos Paz, tenemos una fábrica de alfajores. La verdad, bastante interesante, bastante grande. De hecho, te pueden obsequiar pequeños alfajorcitos para que puedas probar y nosotros hemos comprado un alfajor muy particular. Hay de distintos precios, de distintos sabores, pero este es un alfajor de pera. Normalmente el alfajor suele ser de dulce de leche, de chocolate, pero incluso hasta hemos probado alfajor de cerveza que fue un fiasco porque no tenía absolutamente nada de cerveza. Lo puedes ver en el video del Oktoberfest. La verdad, el alfajor de cerveza no me agradó porque no tenía absolutamente nada de cerveza, pero vamos a ver si es que esta fábrica hace mérito al sabor que están vendiendo. Así que lo primero que yo voy a saborear es el sabor. Lo primero que yo voy a sentir, lógicamente, es el sabor de la pera, ¿no? Miren este alfajorcito que se ve bastante curioso. Es un alfajor bastante grande, bastante gordito. Y lo más interesante es que es un sabor de pera, un sabor particular. A ver, vamos a ver qué tal está.
Sí se siente el saborcito a pera, sí se siente. Entonces por esa parte muy bien hecho. Me encuentro aquí en el reloj Cucú, que normalmente cada 30 minutos, dentro de poco, va a salir ese famoso pajarito cantante, y que curiosamente, antiguamente, este reloj era el más grande del mundo. De hecho, aquí la gente ya está gritando para que pueda salir el reloj. Yo creo que falta poco menos de un minuto y vamos a tener la suerte de poder ver el reloj, porque simplemente si es que vienes aquí a Villa Carlos Paz, tienes que tener este pequeño show de quizás poco menos de un minuto en el que el reloj... ¿Qué? ¿Ya salió? ¿Qué? Para eso, en serio, yo ni siquiera me he dado cuenta que había salido. A ver, Sarita, a ver. Acá lo tenemos. Felizmente, mi camarógrafa grabó el momento en que sale el cucú. ¿Ya? Nada más. O sea, literal, ¿cuánto? ¿Un segundo? Al menos que cante, ¿no? Al menos que cante, que diga cucu, cucu. Me quedó con ese mal sabor de que solo salga una sola vez. Bueno, sigamos con el recorrido. Bueno, y una de las mejores partes de toda ciudad es ver el atardecer. Y qué mejor que ver el atardecer desde las alturas. Ahorita nos encontramos en un lugar que se llama Club Montebello, para poder tomar un traguito, una copita de vino. Bueno, en mi caso, una limonada, porque estoy manejando y pues si manejas no tienes que beber. Miren esta vista tan espectacular que tenemos. Desde acá ya se puede ver las casas con piscina. Ahí abajo, por ejemplo, tenemos una piscina espectacular. Esta es una muy buena vista que les puedo recomendar aquí en este lugar. Un poco carito, sí, los precios no están para nada baratos. Acá puedes tomar tranquilo en algunos lugares. No me refiero a Argentina, sino a nivel mundial. A veces cuando tienen los restaurantes con vistas muy buenas, te piden consumir alimentos. Acá no, con una bebida basta y sobra. Así que por esa parte, muy bien recomendado. Bueno, ya se hizo la noche. Por lo general aquí en Villa Carlos Paz está conocido como la noche de la rumba, la noche de la joda, la noche de la juerga. Y vamos a probar, ahora sí, por fin, después de dejar el carro, vamos a probar un fernetcito de aquí de Córdoba, la zona que quería conocer, la zona de los teatros. Mierda, el Hotel Paranormal. Hay un show de actores sin contacto, dice, es decir, que te van a sorprender. Son como 10 habitaciones más o menos, que pasa distintas cosas. Y aquí hay otros shows, aquí hay otras obras de distintos actores, todos argentinos. Se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante. Vamos a ver un poquito más qué cosas hay por aquí. Y un dato curioso es que en Argentina, acá las cosas empiezan desde noche, sobre todo la vida nocturna empieza de noche. Los boliches, que son las discotecas, empiezan como a las 3, 4 de la mañana. Por lo general, lo primero que se hace es ir a un bar o reunirse con los amigos, y después de las 3, 4 recién salen al boliche. Eso es una tradición que celebran hasta altas horas de la mañana, se podría decir. Llegamos al Chaplin. Acá tienes platos de todos los días a 14.000 pesos y tienes costelitas de cerdo al ananá. Ya mezclamos la Coca-Cola, que nos ha traído una Coca-Cola del litro 25. El mesero que nos ha tocado, el Fernet se mezcla 30% de Fernet y 70% de Coca-Cola. No sé si se tenga que tomar con esto. Yo siento que esto es una mariconada, así que voy a tomarlo así nada más, de vaso. El sabor como a medicina, como a hierba, como a jarabe, muy particular. Yo creo que el Fernet solo sí debe ser bastante fuerte, porque la Coca-Cola, a pesar de que le hemos metido 30%, se siente el alcohol. Ahora Sarita va a probar, vamos a escuchar su apreciación. Primero, una cosa que yo me pregunté es, ¿se mezcla con Coca-Cola por el color del Fernet o podría ser una otra gaseosa? Buena pregunta, ¿no? Ahora el sabor, pero a mí me gusta la mariconada, entonces voy a tomar. Siento que voy a curarme de gripe por unos 2 años. Tiene mucho gusto de medicina, algún árabe, algo así. Muy fuerte, no es algo que yo pediría con frecuencia en algún otro lugar. Obvio que estamos aquí, tenemos que probar, pero una nota 4. Porque voy a ser sincera, creo que yo no tengo el paladar para apreciar. Bueno, llegó la milanesa. Esta es la milanesa Chaplin. Hemos elegido bien porque esta es la XL y había tamaño XXL, que básicamente lleva queso, jamón,
2 huevos montados, 2 huevos fritos y papas fritas. Buen provecho. Buenos días, un nuevo día por aquí por Villa Carlos Paz y nada mejor que empezar el día con un desayuno, las famosas media luna, un cafecito para acompañar, en este caso yo me pedí un capuchino, Sarita se ha pedido un café largo y adicional un sándwich, así que vamos a terminar de tomar desayuno y mostrarles otro punto interesante aquí en Villa Carlos Paz que queríamos ir el día de ayer pero se encontraba cerrado. Esta vez vamos a traer toda la información para que vayan porque se ve súper bueno. Oigan, algo curioso que hemos descubierto aquí, no sé si es en la región de Córdoba o en toda Argentina, es que el agua mineral tiene un ligero sabor a salado. Es la primera vez que pruebo agua mineral que tiene ese pequeño sabor. No es nada desagradable, pero sí se siente al momento de tomar porque uno ya está acostumbrado a tomar agua mineral sin gas. Y otra de las cosas que lamentablemente no hemos podido grabar es que normalmente los desayunos, un desayuno completo, te vienen un copito de jugo de naranja pero chiquitito, como si fuese un shot. Y además de ese copito de jugo de naranja, nos regalan también otro copito de agua mineral pero con gas. El juguito de naranja rico, pero se te queda así con esas ganas de seguir tomando. No sé si eso se repita o simplemente es una cortesía, pero no hemos preguntado. Pero díganme ustedes si es que eso es normal aquí en Argentina, porque la verdad, muy agradable, deja ganas de seguir tomando. Listo, ahora sí, dicen que por ahí en la década de los 50 se hizo famosa aerosilla. Es un lugar para poder tener una vista impresionante. Ah, viene la silla y tenemos que sentarnos. Listo. Supuestamente tenía que haber un botón aquí, pero no hemos encontrado ningún botón. Está vacío. ¡Wow! ¡Ay, mierda! Mira qué alucinante. Uy, se para esta vaina. Nos quedamos aquí totalmente quietos. Para quien sufre de fobia de altura, nada recomendable, porque mira, se queda quieto la aerosilla. Y estamos literal a bastantes metros de altura. Yo me pregunto, esta vaina en algún momento se habrá caído. No, ay, concha de su madre. Yo pienso que esta vaina sí es un peligro, ¿ah? Esto es peor que la montaña rusa. Vamos a ver qué hay al final, pero me imagino que habrá cosas interesantes. Bueno, sobrevivimos a la pequeña aventura. Al terminar el circuito te toman una foto, pero bueno, ya la foto desapareció. Bueno, la foto tienes 2 tamaños, una de 15.000 pesos y otra de 20.000 pesos. Va a depender mucho del tamaño de la foto. Ya aquí en este lugar hay un poquito de cosas curiosas, ¿no? Hay un museo de la primera aerosilla. Tenemos acceso a un sendero también, un par de restaurantes, así que vamos a explorar un poquito este circuito desde lo más alto de Villa Carlos Paz. Bueno, ya hemos descubierto que también hay tirolesa aquí. Hay una gran lista de espera. Vale la pena porque la vista es increíble y te vas a llevar un bonito recuerdo. Miren, supuestamente aquí en este lugar te puedes encontrar con cualquiera de estos animalitos. Yo pienso que sí, también hay este tipo de árboles y arbustos que eso sí lo podemos identificar a lo largo de esta montaña. Allá vemos una cruz, no sé si la cámara lo puede visualizar, pero ese es otro de los puntos también que no fuimos porque tienes que caminar unos 45 minutos desde la falda de esa montaña para que tengas una vista espectacular. Ahora, si es que te gusta caminar, si es que te gusta hacer trekking, recomendable para que visites ese lugar. Miren esta vista impresionante desde uno de los puntos también más altos de aquí de Villa Carlos Paz a través de la aerosilla. Y les cuento un dato curioso, la aerosilla se realizó en el año 1955 y 3 años después se realizó el famoso reloj cucú. Bueno, esto queda demostrado de que yo no vuelvo a Villa Carlos Paz hasta que guarde unos ahorritos, porque la verdad que tiene mucho por explorar. Si quieres venir a Villa Carlos Paz a disfrutar de la aerosilla, que nos encontramos justo bajando de este lugar, 100% recomendado. Pero eso sí, guarda un poco de dinero porque lo vas a necesitar. Hay muchas cosas por explorar aquí y la verdad vale mucho la pena. Bueno, ahora sí estamos viendo el puente del Centenario de día. De noche tiene 2 perspectivas. La de día se ve mucho más bonito, pero también quizás
quise disfrutar el juego de luces que hay de noche, no lo pude ver lamentablemente, sin embargo voy a llevar un grato recuerdo de esta ciudad, de esta parte de Argentina que está muy lindo, muy bonito y que realmente vale la pena explorar. Espero que te haya gustado este video, un video totalmente distinto con mi camarógrafa oficial aquí, que ha tenido el atrevimiento de poder ser partícipe de esto porque normalmente le gusta estar detrás de cámaras. Mi nombre es Jenner Silva, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Por favor no te olvides darle me gusta, comentar y compartir, sobre todo para aquellas personas que quieran venir aquí a Villa Carlos Paz, una ciudad muy distinta a Argentina como la conoces, como el típico Buenos Aires. Tienes que explorar muchos de los lugares tan hermosos de aquí de Argentina. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Lo primero que yo voy a saborear es el sabor